Bueno, pues pasamos ya de la franja de China a la franja andina. Toca hablar programa de medicina tradicional sobre medicina tradicional de los Andes. Dentro de las expresiones de los pueblos originarios, me parece que la medicina ocupó el lugar fundamental en términos de que el hombre medicina era aquel que podía mantener y volver a activar la armonía de su comunidad. Y yo creo que esa fue la primera figura del hombre de conocimiento, Brenda. Yo creo que en la antigüedad, cuando no se tenía demasiada especialización y poco conocimiento de los sistemas, sobre todo a nivel micro con las tecnologías de la observación, desde el siglo XVIII, siglo XIX, gracias a los diferentes equipos, cuando avanza la tecnología, se conocen las funciones de las células, las funciones bioquímicas, y todavía hay algunos importantes dilemas, y yo diría paradojas, que el sistema funcional, el sistema biológico plantea para tanto la biología como para la medicina. Pero en la antigüedad no se perdía demasiado tiempo en la especialidad y en el funcionamiento bioquímico, sino más bien se asistía a que el hombre de conocimiento era el hombre que curaba. Esto era igual que en África, que en China, que en India, iguales en Mesoamérica y desde luego en los Andes. Me parece que es muy importante que nosotros, cuando hablamos de medicina tradicional, hablemos de etnomedicina, que es esta característica de cómo se define la forma tan característica de una zona cultural en sus prácticas, curandería, medicina, sobre todo el conocimiento de sus plantas medicinales, porque todo está de nuevo relacionado, al igual que la medicina china, decíamos en el programa pasado, ¿no? Así es, la primera, la premisa que tiene el hombre siempre cuando no ha llegado aún a este grado quizás de tecnología que tenemos hoy en día. Sin embargo, eso no impedía que fueran sabios, es decir, ellos observaban la naturaleza. Por ejemplo, hablando de la medicina andina, yo podría, aunque no conozco mucho el tema, pero sí me imagino que, por ejemplo, en las regiones de los Andes, donde hay una altitud mayor, la geografía es muy distinta. Exactamente, por ejemplo, los padecimientos pueden ser de índole circulatorio, puede haber vértigos, puede haber sensaciones incluso de náusea. Hay muchas cosas que por la geografía condicionan a la aparición de ciertas enfermedades. Entonces, el hombre de ese momento tenía que hacerse cargo de, sin microscopio, sin TACs, sin electroencefalogramas, tenía que hacerse cargo de una patología a la que quizás cargaba un poco de sentido místico, de sentido esotérico, a la que tenía que conjuntar con sus creencias, con todas esas cosas que formaban su cosmovisión en ese momento. De tal manera que la observación siempre ha sido el baluarte de las medicinas ancestrales. No se puede, incluso hoy en día, exactamente, incluso hoy en día, con todo y que podamos echar mano de cualquier medio de análisis posible, también la observación no puede dejarse aparte de la clínica. Entonces, el médico antiguo, el chamán, el sanador, el curandero tenía que ver precisamente qué era lo que sucedía, aunque no pudiera verlo físicamente, ¿no? Yo creo que ya le dio al punto, Brenda, ¿no? La naturaleza, el universo y el hombre en un trimurti que no se cancela nunca. Esa es la cosmovisión de todos los pueblos originarios, ¿no? Y de las medicinas tradicionales. La cosmovisión del hombre con su entorno. Y la naturaleza. Ahí está el tema. De ahí que se pueden explicar una serie de fenómenos, incluyendo la salud o el restablecimiento de la salud, ¿no? Y esto lo vamos a ver en todos los pueblos alrededor del mundo, ¿no? Sea la zona sur del continente, sea el norte, sea el centro, sea la medicina maya, la medicina nahua y todas las diferentes etnias que al final son grupos culturales que están con una lengua característica, prácticas y sobre todo lo que sea, Brenda, no es lo mismo una zona que climáticamente es una selva, que una sabana, que un desierto, que una zona de mar peninsular. Son completamente distintas las tipologías
las características de las amenazas y lo que desestabiliza la energía del individuo y desde luego lo que detona que va a ser la enfermedad, ¿no? Claro, por ejemplo, y su alimentación. Claro. Ya, por ejemplo, más al Ecuador, pues podemos ver los cuadros de dengue, a lo mejor, podemos ver los cuadros diarreicos, sí. Entonces... Que son enfermedades tropicales. Que son enfermedades tropicales, y entonces el hombre igual, a través de la observación, de ver cuáles plantas tenían ciertos componentes que a lo mejor ellos les daban usos incluso mágicos, ¿no? Porque realmente ha de haber sido como una especie de magia, que el hombre conoce una planta, la enfrenta contra una patología y ver que desaparece, ¿no? ¿Y qué crees? Sí funciona. Y sí funciona. Hoy en día es y esa chistoso, parte, ¿no? en la ciencia se conoce como el método empírico, pero al final tienes un remedio, está funcionando, pues déjalo, ¿no? Así es. Entonces, hoy en día hemos caído más que nada a partir del desuso en el olvido de esas cualidades de las plantas, ¿no? Pero claro, todas las plantas, todas, absolutamente todas, tienen un efecto toxicológico a grandes dosis o un efecto curativo en la dosis indicada. Yo creo que esa también es una clave de la medicina de los pueblos originarios. Tienes un componente activo, el componente activo en una dosis pertinente, sana. Te pasas tantito, te mata. Y ya caes en toxicidad. O es en realidad es un tóxico. Entonces es un mal tecito y lo mandas al hospital. Claro. Pero igual pasa también con la medicina facultativa, ¿no? Uno, por muy buena que diga que es la aspirina, no agarra 20 aspirinas y se las traga todas, ¿no? Pues no. La posología hay que tener exactamente la metodología de graduación. Exactamente, ¿no? Una dosificación, una posología, además un método de tratamiento, incluso bájale en el caso de las plantas. La luz está muy quemada. Incluso en el caso de las plantas, a la hora de recolectarlas, por ejemplo, fíjate que recolectar una planta por la mañana es distinto a recolectarla por la tarde. Y la diferencia está en que el ámbito de la luz y la temperatura hacen que los tubérculos, que son los que hacen que circule la savia, estén mucho más estrechos o mucho más distantes, y al momento de haber la distensión se abren y hay mayor cantidad de sustancia. Por eso cuando la temperatura baja, automáticamente los tubérculos y las fibras se contraen los capilares, y por eso la colecta, dependiendo el tipo de planta, es como se tiene que colectar o en la mañana o en la noche. Sí, y eso tiene que ver mucho en la concentración de los componentes activos de la planta. Así es, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí una planta muy emblemática que ha sido relacionada incluso con brujería y cosas así, como es el toloache, ¿no? Sí. Que en otros lados se le conoce como estramonio. Dormidera. Entonces, cuando tú lo reconectas, por la mañana tiene mayor contenido de iosmina y de iosina, y si lo reconectas por la tarde tiene más escopolamina, ¿no? Por ejemplo. Entonces la escopolamina es una droga que le dicen la droga de la violación, ¿no? Sí. Pero por ejemplo del toloache sacamos, no sé, la butiliosina. Entonces, todas esas plantas tenían un porqué y para al parecer para nosotros hoy son peligrosas. Y fíjate que el efecto, como lo estabas comentando, es totalmente diferente por la colecta. Claro, por la colecta. Nada más por la colecta tiene diferentes sustancias y ya tuvo indicaciones distintas. Totalmente. La misma planta. Entonces es muy importante también ver si vamos a utilizar las partes aéreas de la planta, si se van a utilizar los rizomas, si se va a utilizar el tallo, el tubérculo. Todo eso tenemos que saber porque cada componente de la planta tiene diferentes sustancias activas. Algunas plantas incluso... Y no son las mismas sustancias que están en los diferentes componentes. Arriba puede tener una cualidad, una sustancia, en sus tallos otra. Y o en menor concentración también, ¿no? Por ejemplo, en la medicina china incluso hay plantas, y en la medicina andina también, me supongo, que en cocimiento ya son tóxicas. Pero que si uno las ingiriera los jugos crudas, así crudos, resultan mortales, ¿no? Sí. Wow. Entonces ya el cocimiento, claro, es lo mismo, nada más la cocción, ¿no? Puede cambiar. Incluso también aquí entra la cuestión de las plantas endémicas, ¿no? Porque qué delicado es esto, porque se les hace fácil a los
curanderos a hacer prácticas, y si no se toman en cuenta estos aspectos, mandas a la gente al hospital. Así es, todo el tiempo hay que ver qué vamos a utilizar de la planta. Decías, perdón. Ajá. No, de que justamente encontramos plantas que son endémicas, ¿no? O que se dan en una características región, de una razón región, específica. Y que hay una visión también muy interesante en la medicina tradicional, que la planta que crece en un lugar es para determinada patología que siempre se da en ese lugar, ¿no? Además que va muy relacionada con el clima y las enfermedades típicas de la región. Si pero hasta en las casas, Sí, pero si tú mueves esa planta a otro clima y a otra altura, se modifica, ¿no? Sí, claro. Se cambia. Claro, incluso algunas ni siquiera florecen nunca más, ¿no? Fíjate. Aunque pudieran seguir vivas en otro territorio, quizás no florecen, quizás no dan fruto. ¿Por qué? Porque la planta necesita de su propio medio. Condiciones. Ajá, típicas. Típicas, exactamente. Por ejemplo, pasa algo muy curioso en la medicina tradicional mexicana, sí, y en la medicina tradicional china. Sí. Nosotros, por ejemplo, hacemos tratamiento de síndromes chinos con plantas mexicanas, o incluso con homeopatía, lo que se denominaría homeociniatría. Uh-huh. Pero pasa que de pronto decimos, no, es que tenemos que tratar este síndrome, no, lo que hay que hacer es una investigación de cada compuesto de la planta para ver qué se tiene puede que fundamentar bioquímicamente cada una de las plantas y sus sustancias. Pero hay muchas plantas que son muy parecidas porque entran dentro de la misma variedad, dentro del mismo grupo, la misma especie, ¿no? Uh-huh. Entonces se puede hacer eso, y eso sería muy padre que lo empezáramos a hacer aquí en México, porque de pronto ya hay muchos practicantes de la medicina tradicional china y lo mismo en la andina. A lo mejor no encontramos cierta planta, pero tenemos una con características o componentes similares, ¿no? Que nos pueden servir. Pues ahí está. Esto nos confirma una importante noción, que es no necesariamente el manejo de una planta típica, que después va a ser tópica, que está aplicada precisamente para cierto padecimiento, va a funcionar en otro lugar. No necesariamente. Y esta invitación es importante en tanto que debiesen de realizarse grupos de investigación, claro, que estén en una taxonomía, en una clasificación, en un barrido y registro del análisis del componente activo de la planta, que al final para eso están los laboratorios. Tú mandas una planta al laboratorio y te da la radiografía, y te dice en mayor o menor grado qué sustancias son las que están presentes en las diferentes partes de la planta, y la vas clasificando. Claro, pero además con otro plus que tiene la planta, que es que, por ejemplo, tú aíslas un componente químico y no te da todos los beneficios que tiene una planta. Por ejemplo, el sauce, ¿no? ¿Cómo ves? Que tiene ácido salicílico, sí, de pronto es menos agresivo para el estómago y muy efectivo para el dolor de cabeza y el resfriado, sí, contra el ácido acetilsalicílico, sí, que es el derivado, la famosa aspirina, y que puede incluso ocasionarte también una úlcera, ¿no? Así es. Entonces, la planta ya está balanceada químicamente de tal manera que no resulte a veces agresiva. Obvio, si tú excedes la dosis, saturas, si tú no lo das con la frecuencia que se tiene que dar, si tú no llevas a cabo todas esas medidas antes de la administración, bueno, sí puede resultar en un desastre como cualquier otro medicamento. Pero es que la planta, hablamos... Por eso nuestras autoridades de salud están siempre sobre la parte de la tipología y la posología, ¿no? Claro, por ejemplo, nosotros hablamos mucho del respeto a la tierra, del respeto a no sé qué, pero el respeto debe de empezar por el conocimiento. Es decir, yo voy a administrar una planta, yo tengo que saber exactamente ¿qué estoy haciendo? Si se tiene que administrar en decocción, si se tiene que a veces algunas hasta se carbonizan, por ejemplo, uh-huh, y se dan los polvos. Uh-huh. Pero si yo no sé eso, entonces yo no puedo... Sí, que se van a tostar y se van a moler, ¿no? Exactamente, yo no puedo administrar una planta porque estoy administrando un medicamento. Claro, porque si tienes solución, dilución, transporte, la forma como tú quieres hacer la preparación también cambia por completo la parte bioquímica de la sustancia. Claro, hay cosas muy nobles, ¿no? Por ejemplo, un té de manzanilla no ha matado a nadie, sí, ¿no? Ni uno de menta. Sí. A menos que resultaran alérgico a alguno de los componentes, entonces ya estamos en riesgo, sí, ¿no? Que puede suceder, ¿no? Hasta con la cosa más obvia. Creo que puedes tener hasta reacciones, ¿no? De la piel, etcétera, o del hígado. Sí, hasta un choque anafiláctico. Sí, pero
vamos, si se toman las debidas precauciones, si se le da la instrucción a quien va a dar el manejo de la planta, pues no va a tener mayor problema, ¿no? Por eso es que es tan importante este tipo de programa, ¿no? Esa es la invitación, ¿no? Que se está haciendo a las personas, al público en general, para que puedan formarse, tener este conocimiento, de manera responsable en el manejo de esta medicina tradicional mexicana. Bueno, el próximo sábado 17 y domingo 18 de agosto, amigos, en Cali, México, y gracias a Vegetalis que coordina Carlos Gómez, tenemos ya el diplomado de medicina tradicional andina. Está impartida por Lauro Inestrosa, el expresidente de una importante organización de medicina y de cultura del Perú. Él ha venido manejando la medicina y la planta indígena pues hace más de 30 años, y los temas son interesantísimos. La etnomedicina andina, con todas las características de la cosmovisión y de esta relación mente-cuerpo, mente-naturaleza y cosmos. También se va a hablar de la herbolaria y fitotecnia de los Andes, es decir, cuáles son las plantas que crecen a ciertas alturas, para qué se usan y cómo se utilizan, entre ellas la coca. La coca es una planta que yo diría tiene esta representación nacional de los Andes, se le considera ya un patrimonio cultural, ha sido una planta incluso que ha derivado en luchas culturales porque se ha incluso inhibido, prohibido, etcétera, su manejo, pero no debido a sus beneficios y sus bondades, sino sobre sus usos y sus abusos. Así es. Y ahí es cuando empieza la bronca, y como tú dices, dentro del sistema circulatorio, cuando tú estás a ciertas alturas, la oxigenación empieza a perder eficiencia en nuestro aparato circulatorio, y justamente el cambio de altura hace que suba la presión, y los componentes de la coca la regulan. Así es. Y si las personas no están consumiendo la coca, tienen problemas vasculares importantes. Y fíjate que una planta es la que, como tú iniciaste este programa, resulta ser la que es perfecta tópica para poder regular nuestro sistema sanguíneo circulatorio a esas alturas. Así es, el problema ha sido siempre con el abuso, ¿no? Ajá. Incluso una sustancia muy noble con un mal manejo puede volverse tóxica. El problema ahorita, por ejemplo, con las hojas de coca es que se convierten en su derivado, que es la cocaína, ¿no? Sí. Y entonces la gente abusa de ella y resulta en una satanización total de la planta, ¿no? Como quema de brujas, ¿no? Hay que encontrarla y quemarla, ¿no? Sí. No, esa es la marihuana. Sí. La que queman es la marihuana, pero la coca la hacen polvito y todo, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que no se trata de eso. Bueno, cuando se sintetiza y se necesita un laboratorio, exacto, las sustancias que cambian por completo exacto, pero uso, ya está en la intervención del hombre, es decir, ya natural. no hay respeto. A eso es a lo que voy con el respeto. O sea, el respeto es, yo tengo el conocimiento de lo que la planta hace, respetar la naturaleza de la planta y seguir el uso y la indicación para lo que está a nuestra, exactamente. Tópica. Pero si no hacemos eso, bueno, pues entonces sí se cae en el abuso. No es problema de la planta, ¿verdad? Es problema de la gente que hace uso indiscriminado y mal. Sí es, y también se va a hablar sobre la ayahuasca, que también es otra planta sagrada, que tiene también efectos psicotrópicos sobre nuestra percepción, y que manejadas en ceremonia, cualquiera de las plantas sagradas tienen esta posibilidad de otorgarnos una experiencia psicoperceptual diferente y poder manejar sobre todo la observación de nuestros pensamientos, el manejo de la conexión de mente, cuerpo y emociones, y podernos sacar de momentos tan difíciles y con ello pues accesar a un nivel de conciencia diferente. Los chamanes, los curanderos siempre las han aplicado desde hace miles de años y han podido manejarlas de una manera congruente. Y con ello se cierra el tema de plantas sagradas de los Andes. Me preguntan en el Facebook, ¿no? Que si pueden tomar los diplomados sueltos. La respuesta es que sí. Pueden ustedes tomar los diplomados sueltos, y tanto Brenda como Fernando nos han otorgado, debido a la alianza que estamos desarrollando con el GIAV, que es el grupo interdisciplinario de acupuntura y medicina bioenergética. Como ellos tienen convenio con el sistema de educación nacional de la SEP y también con el gobierno del Estado de México, el que se puedan otorgar diplomas. Entonces es muy importante que conservemos
Vamos a esperar que pase la vigilancia. Están hablando de coca, ¿cómo sí, no? Están vigilándonos a ver qué dicen. Coca sí, y ayahuasca juntas. Y pase el avión. Sí. Las vas juntas, ¿no? ¿Cómo no? Nos van a venir a echar el... Sí, van a ver qué están hablando, van a decir. Y que solamente vamos a entregar ese diploma cuando se cumplen los nuevos módulos. Si usted se perdió los primeros módulos, no se preocupe, se va a reponer el año entrante de nuevo el ciclo 2014. Cuando yo escucho 2014 parece que ya pasaron cientos de años, ¿no? Pero mira, claro, estamos hablando del 68 y el 80. 2014, ahora vamos a decir 2026. 2050. Pero bueno, es el sábado 17 y 18 de agosto. Lauro Nostroza, créame, ha sido presidente de congresos en donde se invitan a los neurofisiólogos, a los estudiosos justamente del ámbito del funcionamiento del sistema nervioso, del sistema endocrino, para que nos expliquen tantas bondades de las plantas medicinales y de las plantas sagradas aquí en el Instituto Crecer en Las Flores 313. Bueno, vamos a una pequeña pausa, ya nos chutamos media hora, me gusta, qué bueno. No hemos hablado de la medicina andina, ahorita vamos a ir a este tema tan interesante de la medicina tradicional de los Andes. Y yo le recuerdo, toda la información está en planeta2013.tv, busque la sección de cursos o busque los botones y ahí está toda la información para este módulo número 3, Medicina Tradicional Andina. José Luis Castruita quiere saber mucho de ustedes. Pues José Luis, bienvenido, qué bueno que estás con nosotros, qué bueno que estás escuchándonos, viéndonos, quién sabe qué estás haciendo. Nos gusta mucho que nos digan desde dónde nos ven. Hace rato nos dijeron que de Veracruz, desde Veracruz, y que nos digas en dónde nos ves, nos sirve mucho para ir llevando un censo de en dónde, en qué parte de la ciudad nos ven. Vamos a una pequeña pausa, regresamos con Medicina Tradicional Andina. Esto es Medicina Tradicional, regresamos. Malinali, el Colegio de Medicina Tradicional de Cali, México y Vegetalis de Morelos te invitan a participar en el Diplomado de Medicina Tradicional, Etnomedicina y Herbolaria de México y del Perú, que se impartirá con expertos curanderos de Morelos en el Distrito Federal en fines de semana programados de julio a diciembre de este 2013. Iniciamos este sábado 27 de julio en la sede de Malinali, en el Instituto Crecer, ubicado en Las Flores 313, Colonia Las Águilas, coordinado por el biólogo Carlos Gómez, director de Vegetalis. Participan el Colegio de Salud Holística de Cali, México, Malinali, Vegetalis, Medicina Tradicional, Mayahuelcali de Morelos y el Instituto de Medicinas Tradicionales Aplicadas y Artesanías, México, Perú. Participa en el Diplomado de Medicina Tradicional, Etnomedicina y Herbolaria de México y del Perú en la Ciudad de México. Informes en planeta2013.tv y al 6387-6635. Regístrate en línea, una de las mejores opciones en México para conocer y practicar la medicina tradicional. Invitan Cali México, Grupo Cultural, Vegetalis y Holística México. Dans la nuit
sa voix se perd. Depuis quelques années déjà elle erre. Oh, 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 dans la nuit l'écho de sa voix se perd. Oh, se perd. Elle s'est laissée aveugler par le mal en elle enracinée. Elle ne veut plus mettre à la lumière son intimité blessée. Oh, 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 blessée. À force de flirter avec les extrêmes, Tita de sa vie perd le sens même. À force de repousser les limites, perpétuellement Tita prend la fuite. Tita rêve d'un amour canicule, Tita parle d'un monde funambule, Tita crève dans le désert aride, prise au piège de sa peur du vide. Depuis quelques années déjà elle erre. Dans la nuit l'écho de sa voix se perd. Dentro de las expresiones de los pueblos originarios, sin duda la medicina inca, aymara, amauta, son de las expresiones, yo diría, que tienen mayor legitimidad, mayor desarrollo y que están ligadas con su cosmogonía, con la agricultura, el amarre del sol, el Inti Raymi famoso, que tienen ellos precisamente a partir de esta masa de grasa que representa esta cualidad de poder modificar un producto y convertirlo en energía, que es la potencia creadora que tiene un producto. Y precisamente amarrar el producto, amarrar el sol, es esta cualidad que tiene el chamán para extraerle la energía a todo, ¿no? Y esto nos remite otra vez a este manejo de la energía china, en tanto que pues es el vehículo por excelencia del universo, donde está circulando la energía. Incluso los taoístas dicen que la energía está ahí, aunque tú no la veas, está claro, plena en todo el universo. Para los incas aymaras, la zona característica es las zonas de la frontera entre Bolivia y el Perú, que es este maravilloso lago que hoy conocemos como el lago Titicaca. Las montañas en amauta se llaman los apus, y estas montañas y esta olla cósmica, que en su momento fue un volcán, fíjate, un volcán, una bocanada de un volcán maravilloso, son las alturas más importantes de la cordillera de los Andes. Entonces tiene mucho sentido el hecho de que las puntas más altas eran las que recibían la antena más importante de energía, y la zona más baja de las puntas más altas es esta olla, que es un maravilloso lago. A ver si más adelante podemos ver el lago de Titicaca, la Puerta del Sol, a ver si tenemos imágenes, en donde se desarrollan las primeras culturas. Estamos hablando de Chavín de Huántar. Vamos a esperar que pase la vigilancia, ¿no? De regreso. Sí, están checando esto. Y justamente sobre esta zona de los Andes, en el lago Titicaca, se dan las primeras manifestaciones. Ahí le va el dato. Algunos especialistas, estudiosos de la antigüedad de los objetos, que son los elementos que aportan las bases, están hablando de más de 3.500 años para atrás. Otros lo dicen que es más antiguo, pero yo me quedo nada más con los 3.000, más estos 2.000, ya estamos hablando de 5.000 años, en donde había este manejo de la agricultura, y de entre de ellas la práctica de la medicina tradicional pues era fundamental. Entonces, precisamente el nombre que se le da a esta práctica es el Ampicmayoc. Ampicmayoc es el médico de la tradición inca, y pues tiene ojos de jaguar y patas de cóndor. Hay una mezcla que es bien interesante en este ámbito, porque el hecho de que el personaje, que es el hombre medicina, sea una mezcla de lo que vuela y lo que está de noche, que es el jaguar,
es el mismo ámbito de cielo, tierra de los chamanes y de los dragones de China, ¿no? Claro, pero también las cualidades, por ejemplo, de los animales que aquí se identifican, que es interesante, ¿no? El jaguar porque es un felino y el felino siempre está al acecho. Así es. Cuando uno tiene que ver... Estamos en la 9. Exactamente, tiene que ver que hay con una enfermedad, tiene que estar al acecho porque podría ser como una presa que si no la tomamos a tiempo se nos escapa. Sí. Lo mismo las patas y las uñas del cóndor, ¿no? Sí. Una cabellera de serpientes, Venus la serpiente también, que es un símbolo de sabiduría, pero también de ese conocimiento escondido, ¿no? Ese. Estamos viendo, en cuanto esté listo nuestro operador, que queremos compartir con ustedes. Esto es importantísimo, amigos, porque es el referente de Quetzalcóatl, justamente. Y Quetzalcóatl es para el mundo andino Huiracocha. Y Huiracocha descarga, digamos, toda su naturaleza de potencia creadora, potencia de transformación, precisamente en el personaje que ustedes están viendo. A ver si lo podemos subir para que no se corte abajo. Es el Ampicamayoc. El Ampicamayoc es el que tiene precisamente las características. Ahí ven sus pies, son las uñas del cóndor, sus ojos están relacionados con el jaguar, la cabellera de serpientes venenosas, la mano derecha agarra la hierba de San Pedro. El cactus de San Pedro. Así es, que de alguna manera tiene pues diferentes componentes psicoactivos, que son cactus con estas pues sustancias lisérgicas, sustancias de hiperconectividad, y también obviamente la planta sagrada, que es un psicotrópico. Apincamayoc era un psicoterapeuta y pasa de mano el ritual de forma energética. Así que ya tan solo revisando, ahí nos damos cuenta de cómo está esta posición que tú bien comentas, del entrenamiento, del manejo de energía, pero también de la planta, las dos, ¿no? Claro. Ese es el curandero. Claro, tiene que estar dotado de un gran sentido de la intuición, tiene que estar observando, tiene que ser instruido a través de quién le habla, ¿no? ¿Quién le habla al médico cuando él está llevando a cabo su oficio? Pues le habla el conocimiento. Sí. En este caso, por ejemplo, vemos ahí las serpientes hablándole todo el tiempo al oído, ¿no? Sí. Aparte tiene que tener la única empuñadura que se le permite, que es la medicina, en este caso en forma de plantas. Sí. Entonces todo eso, pero es una vara, exactamente, ¿no? Exactamente, tiene que tener ese poder, es la única empuñadura que él puede portar. De tal forma que todo esto pues nos deja ver precisamente la representación que se le tenía, el respeto que se le tenían a estas figuras que se dedicaban a sanar y que hoy en día pues han caído tristemente en el olvido porque pues ya no hay quien, mismos, ¿no? Claro, tienen este problema de cómo transmitir, ¿no? Sí, hoy en día es un problema, ¿no? Porque vemos que pareciera que se tiene algo en contra de las medicinas naturales, ¿no? Sí. Vimos recientemente lo que pasaba también en Europa, ¿no? Que se prohibieron las plantas por considerarse peligrosas. Sí. Se iba a hacer una investigación al respecto para saber cuáles plantas se podían o no manejar de forma segura, cuando estamos viendo aquí que esto tiene más de 3.500 años, más 2.000 ni más vamos ni en menos. Cuenta, sí. Son 5.500 años. 5.500 años de práctica. No, y tristemente hay más intoxicaciones hoy en día por McDonald's que por un té de pasote, ¿no? Digo, no sé dónde. Sí, pues no hay. De hecho, sale la noticia ahorita que toman los de McDonald's que ahora están obligados por la Profeco a poner la cantidad de calorías que se está comiendo la gente, ¿no? Y parece que está habiendo una disminución en el gusto por las hamburguesas. ¿Sabes qué están haciendo? Están modificando los menús. Claro. De tal manera que tú entres a McDonald's y ya te puedas comer tu frutita, puedes comer tu ensalada con pollito. Sí, ¿no? Todo transgénico. Calorías en la hamburguesa. Sí. Bueno, y que ya pidas tu malteada de tu hamburguesa, bueno, eso nadie te salva. Pero fíjate que ahorita leyendo un poquito estas diapositivas decía que ellos experimentaban precisamente, más bien trabajaban con la agricultura, sí. Porque comer era un mandato divino, sí. Imagínate, ¿no? La comida era la medicina. Entonces, tú ibas a sembrar lo que te ibas a comer. ¿Y lo que te iba a curar? Y lo que te iba a curar. Entonces, era un mandato divino. No podías sembrar cualquier cosa, ni agarrar y sembrar papas 15 años en la misma tierra donde te la acabas todita. Entonces, tienes el cultivo en terrazas, tienes los ciclos para ir
cambiando la cosecha para que los nutrientes de la tierra no se agotaran. Exacto. Y que tu planta esté sólida, esté con todos sus componentes y nutrientes, ¿no? Lo decías hace un rato, ¿no? Todas las plantas reciben la fuerza del sol. Y sobre todo en esta cosmovisión tradicional de pueblos originarios. El sol transmite su energía a las plantas y les da la fuerza para poder sanar cualquier padecimiento. Es increíble, los edificios que están colocados en las zonas de los Andes, al igual que se usa en Mesoamérica, respetan esta propiedad de orientarlos para que el sol en los solsticios, en los equinoccios, respete ser el residente de mayor jerarquía. Es decir, el sol es la personalidad luminosa que va a visitar la ciudad sagrada, en el cual el hombre medicina, el hombre sabio, tiene que hacerse uno con la luz. Claro. Y construir todo un edificio, además con una tecnología que hasta la fecha sigue siendo poco entendida, que es una licuefacción de la materia. Es decir, ¿cómo puedes tú hacer que la piedra tenga un estado líquido, acomodarla y que después se solidifique y llene todos los componentes? No hay cortes. Uh-huh. Claro, ya estamos un poquito más atrasados en ese sentido, ¿no? ¿Cómo lo pudieron hacer? No, quizás no lo sepamos en mucho tiempo, pero lo que sí podemos saber es que ellos tenían precisamente ese respeto hacia la figura del sol, porque sencillamente sin el sol tú no puedes explicar la nacida de nada, así ¿no? Es. Como también la agricultura, ¿no? Cósmicos. O sea, el hombre precisamente se desarrolla a partir de la agricultura, ¿sí? Si el hombre no hubiese atravesado por un periodo de agricultura, pues no podíamos llegar a este nivel. Entonces, el sembrar una planta y el reconocer que la única fuente de la que depende el éxito de esa siembra es precisamente de las condiciones climáticas, es reconocerle al propio universo el poder que tiene. Ahí te va. Los pueblos originarios, sobre todo costeros de Japón, sobre todo hay un ejemplo bien importante y en el Mediterráneo también esto es característico, del hombre de Neandertal hacia Cromañón. Cambiar la configuración del neocórtex, ¿sabes en qué está la diferencia? En el componente que aportaba la dieta marina. Y ahí se aceleraron los cambios de las nuevas cortezas, que aceleró su inteligencia. Así es, la alimentación es todo. Igual de ahora, entonces no es de extrañar porque cada día hay más gente tonta. Porque la alimentación McDonald's, imagínate. Claro, ¿no? La alimentación. Y bueno, es muy penoso que hoy, en lugar de un manejo de políticas públicas alimentarias, fíjate lo que estoy diciendo, que estuviese en un 60% basado en la alimentación de los elementos pesqueros, cambiaría por completo la arquitectura bioquímica y detonaría una inteligencia potencial en nuestros chicos que ahora ganan el primer lugar de obesidad en el mundo. Y pues simplemente son políticas públicas de privilegiar, ahí te va, los refrescos, los alimentos embutidos y sobre todo los procesados de las marcas de patatas presentadas y frituras en todas las marcas, para no decir nada, y también de los refrescos. Entonces tú le das esa dieta a los chicos y lo único que están desarrollando son una enorme cantidad de triglicéridos, una enorme masa corporal que no le aporta energía, además que necesita rápido reponerse, claro, porque no es una energía de potencial ATP, no. Y esto hace además una inhibición de sus funciones superiores, que son la asociación, que son los pensamientos derivados, etcétera, que sí te da el omega 3 y que sí te da los componentes enzimáticos de los alimentos pesqueros. Y tú dime cuándo en tu dieta estás incluyendo alimentos pesqueros. Sí, es muy pocas veces, incluso se tiene el mito de que el pescado es muy caro, que ahora ya tiene y estamos metiendo hasta el régimen del terror. Mira, por ejemplo, ahorita te hacen aficionado a las papitas, a los refrescos, sí, a todo, y después te meten, como veníamos comentando, ¿no?, en el régimen del terror de eso te va a matar. Bueno, pues me lo hubieran dicho antes de que me lo comiera, ¿no? Porque ya que me lo comí, como que es más horrible que me estén recordando que ahora soy el responsable. Sí, pero ¿sabes qué? Es muy penoso que nuestros hermanos diputados que están en las cámaras altas y bajas
reciben el dinero de las grandes compañías y en lugar de regular correctamente y favorecer que lo que se venden en las tiendas sean de una enorme aportación nutricional y de energía, llénenlos de frituras y de refrescos. Es terrible. Que también podemos entenderlo. Les doblan el brazo con dólares. Sí, claro, podemos entender esto a través de que veíamos en la imagen que estos médicos tradicionales eran figuras de poder, ¿no? Claro. Pero ahora imaginemos que estas figuras de poder se vuelven contra un pueblo, ¿no? Por Al revés. Unidos, Sí. ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que Sí, porque finalmente, podrían matar. claro. Podrían teniendo ese desarreglar. control, en lugar de ayudar a los médicos tradicionales, en lugar de ayudar a la población, se volvieran contra la población y ahora les dijeran, yo controlo todo, ¿no? Que es un poco lo que ha estado sucediendo, ¿no? Finalmente, el que tiene hoy en día las guerras van en función de que el que tiene la salud tiene el poder, no las armas, ¿no? Tú puedes tener un ejército de 100,000 soldados pero enfermos, y dime para qué te sirven de nada. Claro. Entonces hoy en día las armas biológicas, las armas químicas van en función de destruir la salud, no de fortalecerla. Y sobre todo un armamento que me parece que es estratégico de los enemigos de la conexión trascendente con la naturaleza es el poder de la información y una ideología que no tiene sustento. Claro. Y ahí perdemos todos, porque todos los gorditos, los chicos que están creciendo, que están cumpliendo con sus etapas reproductivas y la maduración de sus funciones biológicas, ¿qué crees? Frituras y alimentos que solamente aportan una carga calórica pues bastante corta. Cero, sí, y aparte es nutricional cero. Fíjate que el otro día me llamaba la atención porque estaba yo formada en una fila de un banco y delante de mí había dos chiquitas como de 17 años, algo así. Sí. Y entonces una estaba como resfriada y le dice a la otra, fíjate que tengo gripe y me siento muy mal, entonces quisiera irme a comprar algo, una medicina. Y la otra dice, pues ahorita sacamos dinero y voy y te llevo a la farmacia y compras ahí un desenfriol o a ver qué. Y dice, no, quería comprar un jarabe de esos de eucalipto, ¿no? La chica comenta, dice, eso no es medicina, son dulces. Entonces digo, esta es la generación cultura, sí, que va a proteger al planeta. Sí, nada que ver. Son los consumidores de los chochos. Y ahora ya las farmacéuticas están haciendo la moda que ya para que no aprecies el doctor, pues simplemente te ponen los stands, los paliativos, y pues tú dices que te curas solito, pero no es cierto, estás engañando a tu cuerpo temporalmente. Claro, se esconden a veces sintomatologías, nada Así más. es, nada más trabajar la sintomatología. Bueno, las técnicas que se utilizan en los Andes, Kalparikuki, es observar las entrañas y vísceras de los animales sacrificados y por este medio se predecía la duración de la vida. Los bipopíricos, que es quemar grasa de víctimas y pretender leer el porvenir del humo que se produce. Las camascas decían de aquella capacidad que se ha recibido del trueno, que son de alguna manera una observación de diferentes elementos que tienen una resonancia de tu estado, y eso es lo que lee el vidente. Yacarcaes son naturales de Guaro que tienen pactos con las fuerzas oscuras. Tarpuntaes tiene el cargo de dar a comer a las huacas. El rapiac consultan por el mulledo de los brazos si se menea derecho y bien, y si es el izquierdo irá mal. Y las maestros de la coca. Aquí hay un proceso de sincretismo cultural porque viene pues la invasión, viene la colonia europea sobre la 1535, en el Perú es Francisco Pizarro, el primer conquistador, y ahí viene un choque en donde salen y surgen los grandes héroes peruanos, en donde son los grandes defensores de la cultura y los grandes defensores de ese pensamiento. Y así en el Perú, como pasa en toda Latinoamérica, que pasa también en los Andes y las Amazonas, tienes que defender este pensamiento que los europeos ni en cuenta, tienen totalmente otra cosmovisión, otra creencia, y hacen este efecto de destrucción. Había 3 niveles que se identifican: el Ucupacha, que es el mundo interno, que es adentro; Caipacha, que es el mundo de aquí; y el Hanan Pacha, que es el afuera. Entonces,
ahí se traducen precisamente de esta cosmovisión andino-amazónica. Tienes también 3 niveles, así como hay adentro y afuera, el Alin Munay, que es el sentir del corazón, el Alin Yachay, que es la razón, y el Alin Rumbay, que es el hacer en términos de la voluntad. Entonces, de nuevo tienes estas 3... Sí, querer pensar y hacer, ¿no? Que son las 3 vísceras principales, ¿no? Que sería hígado, riñones y corazón, que de alguna manera es lo que va a regir la parte bioquímica de nuestra actividad. El Ukupacha es el mundo interior, es el que se desconoce porque es la parte más cerquita, pero la más desconocida. Más lejana así también. Es. Sí. El Kaipacha, que es el mundo de la tierra, la naturaleza, las montañas, los espíritus, tanto a favor como en contra. Y el Kaipacha, aunque no se ha llegado a establecer debidamente, pues son los mecanismos de cómo funciona el universo, el sol y la luna. Y luego es el mundo del Hananpacha, que es la energía. Entonces ahí está Viracocha, ahí está Inti, ahí está Quilla, ahí está el manejo de la energía. Y en esta cosmovisión, entonces, ¿por qué es entonces que nos enfermamos? Bueno, está bueno eso. Es muy simple, como ocurre en la filosofía de las medicinas originarias, como es la china, la filosofía de la medicina tradicional mexicana. Tú tienes solamente algo que te altera, algo que está desarrollando sombra, es decir, que no tiene luz, y algo que está separado de la armonía del universo. Y yo creo que eso se repite en todas las medicinas, ¿no? Entonces ahí están estos 3 principios. Entonces tienes un curandero, tienes un médico herbolario, son sanadores, sacerdotes, que son los que tienen este rol fundamental de establecer un vínculo con la tierra, y bueno, toda la energía. ¿Cuáles son las plantas que son más importantes para la medicina inca andina? El ayahuasca, la coca, la muña, la huacha huma y la chachocoma. Estas plantas están exactamente como tú dices, típicas y tópicas de la región de los Andes, tanto de la alta montaña como de la selva, y van a tener diferentes atributos. Así que esta clasificación los hace a todas estas prácticas: curanderos, herbolarios, rezadores, maestros de maíz, maestros de coca, maestros del universo, la partera, obviamente muy importante la parte sexual urogenital y gestativa, y pues obviamente los maestros del tabaco. Algunas de las plantas medicinales que más se usan son la chilca, el huamamripa, la pachasalvia, la cascarilla chinchona, penca de tuna, huirahuira, la muyaca, el matico, la coca, el helecho, la malma, el maticu, la conca, tocosh, la puya ramondi, la quinal, la uña de gato, que ha tomado mucha importancia en los últimos años para facilitar el fortalecimiento, ¿no?, del sistema inmunológico, el huamampupa, la chira mayumpa, romanza mishki y la kasha. Todos estos tienen desde su ámbito mágico hasta la posibilidad de conectar con las fuerzas de la naturaleza, y pues tenemos ahí las zonas de la costa andina, la costa amazónica y la alta montaña, cada una, como tú explicabas muy bien, con sus manejos muy particulares de la parte del clima. Yo creo que esto ya nos habla de un manejo bastante amplio de las tipologías, sobre todo de los desequilibrios y cómo deben de ser tratadas. Muchas de estas plantas nosotros aquí en Mesoamérica pues obviamente no las tenemos, que era lo que decíamos ya, y pues obviamente solamente que ellos, que son los expertos de sus propias plantas, serían los más indicados para darnos su uso y su posología. ¿Qué les parece? Muy interesante. Bueno, vamos a terminar el programa. Ojalá que podamos tener una parte 2 de esta medicina tradicional, precisamente ya con Lauro, que aquí en el estudio le platiquemos sobre lo que hemos avanzado, sobre algunas plantas, sobre estos conceptos, y que él mismo sea el encargado de transmitirnos un poquito más del Hunan-Pacha y del Hunay, que es esta posibilidad de desarrollar la armonía. Y yo quiero invitarles a que participen con nosotros en este
módulo número 3, día 17 y 18 de agosto. Y bueno, regreso con la acupuntura para que nosotros ya atendemos acupuntura muy pronto, ¿no? A partir de septiembre. Les daremos la dirección, que estará muy cerca de la zona de la Roma, para que participen con nosotros y incluso mantener nuestras políticas de bajo precio. Seguramente no será más de 1,100 pesos, y ustedes tendrán, cuando terminen los módulos, pues todas estas características del manejo de la aguja, el manejo de la aplicación de la moxa, la moxibustión, el masaje, la medicina herbolaria china, y vamos a tener referentes, ¿no? Y sobre todo las prácticas en China al terminar después de un año. Así es, las personas que estén interesadas al finalizar el curso están invitadas a un viaje de estudio a China, a la República Popular de China, donde pueden participar practicando. Esto es muy interesante porque muchas personas que van a China a hospitales no se les permite la práctica, solo observar. Nosotros tenemos un convenio donde las personas pueden practicar directamente con los pacientes, no nada más de China, sino el hospital recibe pacientes de muchas partes del mundo, principalmente del Medio Oriente, que es quien más practica la acupuntura fuera de China, curiosamente. Gente de Kuwait, de Irak, de Arabia Saudita, de toda esa región la practican mucho. Rusos también. Pero además tiene es muy extendida, ¿verdad? En Medio Oriente la medicina china es muy respetada, claro. Tiene sus grandes maestros. Claro, tienen muchos exponentes, pero además, y retomando un poquito lo que decía Fer, la oportunidad que tienen, por ejemplo, al ir a China, es ver que la acupuntura que se hace en México está bien hecha. Ahora sí que lo que se hace en México se hace bien. ¿Y saben por qué? En el caso de YAF, que es esta institución en la cual han fundado tanto Fernando como Brenda, guardan la característica de seguir con respeto el programa de la medicina tradicional de China, sin cambiarle nada, sino así tal cual la han compartido. Este es un mérito, porque eso les hace ser aceptados en China por los mismos médicos de China, y de esta manera ser reconocidos como interlocutores. Tenemos unos programas de trabajo muy ambiciosos para el 2014, en el que tenemos esta invitación para levantar foros, poder traer a los médicos chinos, poder llevar a los médicos tradicionales de México a China. Sabemos que es muy oficioso, algo que vamos a iniciar muy pronto para cumplir con todos los protocolos, porque no cualquiera se mueve en China y ya hace lo que se le pega la gana, ¿no? Sino a dónde vas, qué vas a hacer, cuánto tiempo vas a estar y qué es lo que traes en las manos, ¿no? Claro. Pero creo que se tiene la experiencia, la capacidad para abrir foros de medicina tradicional de América en China, porque al igual podemos llevar a Lauro, ¿no? Que es medicina andina, como podemos llevar a los curanderos de Morelos, con los que estamos trabajando. Imagínate un foro de saberes de la medicina tradicional de Oriente y de Occidente, sería increíble. de hecho en China están muy abiertos a esto. Ellos quieren saber qué se hace en otras partes del mundo, porque también entendemos que, como decías, en China no todo el mundo se mueve tan fácil. Es un país que tiene unas regulaciones un tanto diferentes, muy estrictas, pero que cuando miras el resultado te das cuenta que... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el orden? ¿Por qué la regulación? Porque es un país con mucho orden, con progreso, en Occidente se dicen tantas cosas de China que cuando tú estás en China quieres saber dónde está lo que la gente dice de China, ¿no? Hay progreso, la gente vive bien, hay bienestar, la gente no enferma, la gente no se siente mal. Ahora ya hay McDonald's también. No se siente mal de jugar un rol importante en la sociedad. Y realmente los chinos no son gorditos. No. Son bastante flacos y yo insisto, es su dieta, es decir, ellos aportan a su dieta y su manera bastantes de pensar, ¿no? elementos del mar, y también su filosofía. Sí, yo creo que son bastante pragmáticos y muy prácticos, y es lo que no hacemos en Latinoamérica. Quiero cerrar este programa con esta reflexión en este sentido. Nosotros somos hacemos casi una maestría en la corrupción, porque todo el tiempo estamos simulando algo que no es. Y eso es lo que más nos daña, y nos daña por dentro. Y eso es tremendo. Así es. ¿Algo más? No, pues las gracias, y darle las gracias a todos. Brenda. Pues te paso la cuenta de las 2 horas. ¿Okay? Fueron 2 horas. ¿Dónde firmamos? Muchas gracias, amigos de
Planeta 2013. Hemos hecho 2 horas, una de medicina china, una de medicina tradicional de los Andes. Muy contentos de revisar estos conceptos. Me quedo con la imagen de Quetzalcóatl y de este personaje que al final están relacionando las fuerzas del cielo y de la tierra, las fuerzas calientes, las fuerzas frías, las fuerzas del fuego, las fuerzas secas. Lo que se arrastra y lo que vuela. Lo que se arrastra y lo que se vuela. Y es increíble cómo hay una simbiosis, una similitud entre estas dos naturalezas de la trascendencia, la salud, la armonía. Muchas gracias. Yo le veo hasta el jueves en Conciencia Planetaria, mañana miércoles en Conciencia Planetaria Radio. Escúchenos. Estamos haciendo una agenda bien importante para radio. Muy pronto tendremos una nueva programación en radio. Yo me despido. Pásela bien donde quiera que usted esté y hasta otro contacto más aquí en Medicina Tradicional. Hasta luego.